Dios lo bendiga, queridos hermanos. Qué bonito es compartir la palabra con ustedes en este momento, en este tiempo. Eh, Quiero dejarle una palabra para usted, para que la reflexione, en la cual el cristiano siempre tiene que estar aprendiendo, siempre tiene que estar avanzando. Mire, la vida del cristiano hay que irle añadiendo cada día. No es lo mismo como cuando alguien se convierte a Cristo, tiene poco tiempo, pero mientras va creciendo, mientras va leyendo, se va metiendo más con Dios, cada día va experimentando la gracia de Dios, el poder de Dios, cada día va experimentando el amor de Dios, más cercanía a Dios, más comunión con Dios. Entonces la vida del cristiano es como un bebé que comienza primeramente gateando, después comienza a dar pasos y luego, bueno, comienza a caminar. Y cuando comienza a caminar ese niño va a ir aprendiendo. Claro que en ese tiempo que comienza él va a tener quizás unas caídas, pero él se va a levantar. Y entonces él no se va a quedar niño, él va a seguir adelante, va creciendo. Entonces así la vida del cristiano, dice que va añadiendo más experiencia, va añadiendo más conocimiento, va añadiendo más temor al Señor, que es lo importante, fidelidad a Dios, compromiso. Entonces mire, yo quiero compartir una palabra que está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Mire lo que nos dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante. 5 hasta el 10. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla. 1:5 de Segunda de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Mire, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5. Que tiene que ser la vida del cristiano, la vida del creyente en aumento. Entonces tenemos que ir añadiendo a nuestras vidas cosas que Dios nos dice en su palabra para provecho de cada uno de nosotros. Mira, no está bien que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenga años en el Evangelio, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, en el Evangelio y no conozca la palabra, no sepa dónde están los versículos, dónde están los capítulos, no conozca los libros, no lo haya leído. Es necesario conocerlos para que nosotros sepamos que la vida del creyente va en aumento. Y Pedro nos dice bien clarito, Segunda de Pedro nos dice que la vida del creyente va en añadidura, va añadiendo, va creciendo, se va estableciendo, se va afirmando, va creciendo. Es como que va subiendo una escalera, primer escalón, segundo escalón, y no declinas hasta que llega a la meta, ¿no? Así la vida del creyente. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Hay siervos de Dios que nos traen buen conocimiento, buen estudio de la palabra. Podemos leerla y tenemos que ir aprendiendo cada día. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. Y miren, nos dice que poniendo toda diligencia, dice en esto, dice que añadí a la fe virtud. A la fe tenemos que añadir virtud. Mire, muchas veces nosotros pensamos que con la fe ahí podemos quedar.
Está bien, nosotros por la fe creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en su palabra, pero no nos quedamos solamente en la fe, sino que la fe tiene un avance, la fe nos pide más, la fe nos pide que nos comprometemos, la fe nos pide que entremos más, que ahondemos más. Y dice la fe, muchas personas dicen, yo creo en el Señor Jesucristo, pero no tienen conocimiento, no tienen experiencia, no tienen discernimiento. Y entonces Pedro nos dice, nos invita a que reflexionemos en esto, que a la fe hay que añadirle. Porque mucha gente, estando conociendo a Dios mucho tiempo, dice, yo sí creo en el Señor, yo sí creo. Y muchas veces el creyente piensa que solamente saltando, brincando, ya estamos completos. No, hay que seguir adelante, seguir añadiendo, porque es necesario conocer la palabra de Dios, porque eso nos ayuda. ¿Cómo es nuestro comportamiento? Nos ayuda a que nosotros podamos ser fieles a Dios, porque si no conocemos la palabra, no sabemos qué Dios quiere para nosotros, o qué tiene para nosotros, qué nos habla cada uno de nosotros. Entonces la palabra de Dios es que hemos encontrado el mapa del tesoro, el tesoro es Cristo, y seguimos adelante porque lo hemos encontrado y seguimos adelante. Entonces mire, dice que a la fe hay que añadir virtud. ¿Y virtud? ¿Qué nos dice la palabra que es la virtud? Virtud es poder, valor, eficacia, conducta. A la fe hay que añadirle virtud, que es conducta, poder, eficacia, valor. Hay que irle añadiendo, mire. A la fe usted le pone virtud. Dice el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Mire, esa es la virtud. Varones de verdad, varones de buen testimonio, varones de virtud. Escoge. Mire, cuando Moisés, él hacía las tareas solo, se cansaba. El suegro de Moisés, Jetro, le dio un consejo. Escoge a hombres de verdad, hombres de testimonio para que te ayuden. Y eso es la virtud. Tenemos que a la fe añadir virtud, que es testimonio. Usted tiene virtud, tiene que seguir adelante. Porque la fe, usted siguió adelante y adquirió virtud. Y es necesario que el hombre sea de buen testimonio, sea un hombre de valor, sea un hombre de verdad, de eficacia, un hombre de buena conducta. ¿Y qué más le vamos añadiendo? Dice, a la fe añadir a virtud, y a la virtud conocimiento. Es necesario el conocimiento, porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Y por eso es que muchas veces viene gente a engañar al pueblo, a la iglesia del Señor. Y todo el mundo está acostumbrado, a todo le dice amén. A todo lo le dice está bien. Porque tenemos que tener conocimiento en la palabra de Dios, para no dejarnos enredar, para no dejarnos engañar de nadie. Cuando usted tiene conocimiento de Dios y de su palabra, del Señor Jesucristo, déjeme decirle, es muy importante. El conocimiento es como una vacuna contra lo falso. El conocimiento nos ayuda muchas veces en este tiempo. Dígame usted, en este tiempo estamos en un tiempo difícil, peligroso, en la cual el pueblo de Dios tiene que tener conocimiento. Y entonces a la fe añadimos virtud, y a la virtud conocimiento,
Y al conocimiento, dominio propio. Mire cómo y vamos añadiendo. A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Mire, ¿y qué es dominio propio? Es control, es carácter, es dominarse a sí mismo. Dominio propio es que el hombre sepa dominarse a sí mismo, es tolerancia. Ese es un hombre que se sabe a dominarse a sí mismo. Tenemos que dominarnos a sí mismo, dominio propio, dominio en cuanto hablamos, saber cuándo hablar, saber cuándo callar. Hay gente que no tiene dominio propio. La gente no tiene ese dominio en sí mismo. Entonces tenemos que dominar todas esas cosas. Dominarnos a nosotros mismos. Mire, dominio propio. Entonces ese dominio propio, que es el hombre que tiene que tener control y carácter. Mire, mucha gente tiene ministerio, pero no tiene carácter. Mucha gente tiene ministerio, pero no tiene dominio propio. En cualquier cosita se sale de la ruta trazada, de la línea trazada. Y tiene que tener dominio propio para que siga un solo camino, que es Jesucristo, una sola fe, el conocimiento, y eso nos va a ayudar. Y también, ¿qué nos va a ayudar más? ¿Qué vamos a ayudarnos? Que va creciendo el dominio propio, y el dominio propio, paciencia. Mire, Dios nos pide que tengamos cada uno paciencia. ¿Paciencia qué es? Vamos añadiendo, mire cómo vamos añadiendo. A la fe añadimos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y vamos a añadir más, que es la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Calma, tolerancia. Mire, la paciencia es tener calma. Y mucha gente no tenemos a veces paciencia. A veces la gente, mire, está haciendo la cola para pagar la planilla de agua y de luz, y se cansa y se vuelve y comienza a hablar que no se apura. Mira, aproveche el tiempo para orar en silencio. Aproveche el tiempo para, mientras está haciendo la cola, para usted leer la palabra, para meditar, para orar. Y eso, mire, la gente no tiene paciencia, todo quiere rápido. Y Dios nos pide que tengamos paciencia. Paciencia para cuando hacemos las cosas. Paciencia tener para su esposa, para su prójimo. Paciencia, mire, paciencia. Y a veces la gente no tiene esa paciencia, que la paciencia nos ayuda, ¿no? Y miren lo que nos dice aquí en cuanto a la paciencia. Es calma, tolerancia, mire, es mansedumbre. Dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 3. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mire lo que produce la paciencia. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en el sufrimiento, en otras palabras, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que es firmeza, ¿no? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mire, es necesario que cada uno sepamos saber que es necesario tener paciencia. Y si usted quiere paciencia, pida al Señor y verá lo que le va a pasar. Alguien dijo a alguien, Señor, yo quiero paciencia. Y le dijo al pastor, óreme, Señor, para adquirir paciencia. Y el pastor dijo, ¿quiere paciencia de verdad? Y él dijo, sí. Entonces el pastor le puso la mano y le dijo, Padre, a este siervo que le venga buenas pruebas. Padre, que este siervo le venga buenas cosas adversas, para que desarrolle la paciencia, para que se desarrolle y crezca en el sufrimiento. Y dice que él dijo, no, pastor, yo no le dije eso. Pastor, ¿qué le pasa? Pastor, no pida eso de mí.
Tú estás pidiendo paciencia. Y el único que se desarrolla la paciencia, en la adversidad se desarrolla la paciencia. En las tribulaciones se desarrolla la paciencia. ¿Cuánto dicen amén? Es necesario, queridos hermanos, conocer todas estas cosas. Miren. Y dice, vamos añadiendo, dice, a la paciencia, dice, al dominio propio, añadimos, dice, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Y qué es piedad? Es devoción, es santidad, mira. Añadimos devoción, santidad. Mientras vamos creciendo, va usted creciendo en temor a Dios. Eso es santidad. Temor a Dios, temor reverente. Temor, usted sabe que cosas que no le agradan a Dios y sabe cosas que le desagradan a Dios. Y usted va creciendo ahí en el temor reverente, ahí en la piedad. Y la piedad, mírenos, que nos lleva a nosotros, la piedad es bondad. La piedad, mire, es que podamos nosotros tener piedad, esa piedad que Dios nos tuvo, y desarrollar la piedad en nuestras vidas. Y mire, la piedad es bueno porque nosotros sabemos que la devoción es santidad. Y dice también la piedad que añade afecto fraternal. Afecto fraternal. Es necesario que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenga afecto fraternal. Sea un hombre de verdad, de un saludo de verdad. Yo la otra vez escuché a alguien que decía, yo a este hermano lo saludo, pero no lo trago. Lo saludo, pero cuando ya pasa yo no es el mismo semblante. Y entonces yo le digo, hermano, no, es que usted si tiene afecto fraternal, afecto entre hermanos, usted tiene que ser de un corazón sincero. Si usted no le gusta la nariz del hermano, la oreja del hermano, no le gusta algo, no se complique, porque usted también tendrá algo que está mal. Pero tenemos que ser un corazón de verdad, que tengamos amor fraternal, amor entre hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Es necesario el amor fraternal entre hermanos. Mire, hay hermanos que dan un abrazo sincero, un abrazo ósculo santo, pero hay hermanos, ¿no? O personas que le están dando el abrazo y mientras no lo vea ahí en el abrazo, ahí están bravos, están como que por la espalda quieren hacerle algo a la persona. Tiene que ser un afecto de verdad entre hermanos, un abrazo sincero, un abrazo lleno de amor, un abrazo de verdad. Entonces, eso es lo que manda el Señor, mire, que añadimos cada uno nosotros todas estas cosas que dice 2 Pedro capítulo 1, del 5 en adelante. Y dice también a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, mira. Y amor, yo no le digo es amor eros, que alguien piensa amor en lo sexual para las personas, ¿no? Y algunos dicen, yo estoy lleno de amor, por eso que quiero darle amor a las mujeres. No, de ese amor no le habla. El Señor le habla del amor ágape, el amor de verdad, amor que nos tuvo Cristo, amor que tengamos nosotros, amor verdadero. Amén. Amor de verdad que sea puro, sincero, ¿no? Sin afán de conseguir nada a cambio de algo, ¿no? O de alguien por un amor falso. Entonces tenemos que ser un amor verdadero, amor ágape. Entonces nos dice la palabra de Dios, mire, segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 5, versículo de 1 al 9, al 8 vamos a leer. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire lo que nos dice el versículo 10, muy importante, del capítulo 1 de 2 de Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted no quiere caer jamás, tiene que usted añadir.
Porque si usted se queda solamente en la fe, que usted solamente conoce solamente quién es Jesucristo y no avanza en la fe, y la fe tiene muchas ramas que hemos visto y se van desarrollando en nuestras vidas. Nuestras vidas van en desarrollo y vamos a añadir. Y el que no añade estas cosas que hemos citado, lo que es fe, virtud, conocimiento, piedad, dominio propio, paciencia. El que no añade estas cosas, dice, es fácil que caiga. Porque estas personas solamente se quedaron pobres en conocimiento, pobres en busca de Dios, pobres en lo que es la experiencia de ser un siervo de Dios. Miren, hay gente que no utiliza bien su tiempo. Debe utilizarlo en leer la palabra, en orar. Vaya creciendo. Debe utilizarlo en escuchar siervos de Dios de verdad, para que desarrolle muchas cosas. Usted tiene que aprender. Tiene que usted avanzar. Tenemos que avanzar. Nuestra vida es de cambio. Nuestra vida es de irle añadiendo cada día. Cada día tenemos que añadir. Entonces, el que añade todas estas cosas, dice la palabra de Dios, no caerá jamás. Dice aquí, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, no vamos a caer jamás, dice la palabra de Dios. Eso es bueno, añadir siempre en nuestras vidas para no estar sin fruto. Es como un árbol tiene que dar fruto. Un árbol tiene que dar fruto siempre, siempre a dar fruto bueno. Y la gente lo va a desear, ese fruto, va a querer aprender de ahí. Va a tener que dar. Ese árbol va a dar siempre, porque ese árbol está lleno de fruto. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios en sus corazones. Amén.